Quiero centrarme simplemente en qué problemas trae para las economías desarrolladas y qué problemas trae la existencia de paraísos fiscales para las economías en vías de desarrollo. Obviamente ya lo han comentado quienes me antecedieron en la palabra, es mucho más complejo por la debilidad en términos relativos de los estados pequeños y periféricos abordar esta cuestión y combatirla. Pero justamente somos los que más preocupados estamos por hacerlo. Pero esto no quiere decir que las guaridas fiscales solo traigan perjuicio a los países periféricos. Los traen y muy grandes a los países centrales. Y quiero dar una prueba hoy. Voy a dejar yo estas filminas para que después las estudien para poder cumplir con los tiempos que han establecido. Pero quiero fijarme un ejemplo, que es la crisis mundial de 2008. La crisis financiera internacional de 2008 puso eje y foco en las guaridas fiscales, porque quedó claro que era una crisis que había estallado por la aparición de los credit default swaps, de diferentes instrumentos y derivados financieros totalmente fuera de control y fuera de la regulación de las agencias nacionales. De forma tal que esa proliferación de activos, después, cuando explotó esa burbuja, llegó a arrastrar a nada menos que la economía norteamericana. Luego la crisis se trasladó a la economía europea y ahora se está trasladando desde hace 2 años muy fuerte a las economías en vías de desarrollo a través del canal financiero y el canal comercial por la caída de los precios de las commodities. Conclusión, la crisis no terminó, se está desplazando y hoy está cayendo con rigor sobre los países más débiles y más vulnerables en términos de su población de todo el mundo. Así que sigue siendo un problema. Pero quiero hablar de la solución a la crisis. Recordarán ustedes que los países centrales, empezando por Estados Unidos, comenzó con un plan que yo llamaría de salvataje de su sistema financiero. Lo dijo claramente el presidente de la Reserva Federal, lo dijo también quien era presidente cuando se inicia el primer quantitative easing, que era George Bush todavía. Lo ha dicho que habían comprendido el mensaje de Milton Friedman en la crisis del 30 y que entonces no iban a dejar caer los bancos. Y efectivamente lo hicieron. Porque esto es la hoja de balance de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ha sido el experimento monetarista más grande de la historia y ha sido la inversión de gasto fiscal, de gasto público más grande de la historia de la humanidad para salir de la crisis de 2008, de la que no salimos. Pero se focalizó, con algunas excepciones, específicamente en medidas de intervención de política monetaria. La llamaron no convencional, el reemplazo de activos de los bancos privados. Los activos tóxicos los absorbió el público, el pueblo norteamericano, y a cambio de eso se les cubrió la hoja de balance a los bancos privados. Pero cuando uno mira la magnitud, voy a fijarme, tengo hecho el estudio para también el QE1 y el QE3, pero para el Quantitative Easing 2, fue una ayuda de 589.000 millones de dólares. Multiplica el New Deal, que consistió en la compra de activos de bancos privados, instituciones privadas. 584.000 millones de dólares es el crecimiento de los depósitos de los bancos en la Reserva Federal y 800.000 millones de dólares es el crecimiento de las reservas por encima de los requerimientos legales de los bancos comerciales. Ahora, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde está ese dinero? Toda esa ayuda. ¿A dónde fue? ¿Cuál era la intención? Salvar a los bancos, bajar la tasa de interés y que la tasa de interés más baja permitiera un boom de inversión privada que diera lugar a la reactivación. No se dio. Hay algo que Keynes llamó en su momento trampa de liquidez. Pero aquí hay una trampa de liquidez acentuada por la existencia de una normativa financiera internacional deficiente, particularmente las guaridas fiscales. 85% de esos recursos, de los 800.000, fueron a bancos extranjeros. Y 500.000 millones de dólares fue el crecimiento de los depósitos en cuentas offshore. A través de una legislación deficiente, permeable, de falta de regulación, ese dinero del contribuyente se escabulló hacia los paraísos fiscales y desapareció. Y esto le pasó a todas las economías. O sea, los paraísos fiscales, que habían sido un resorte central de la crisis de 2008, se convirtieron en la principal traba para que las políticas de salvataje de las economías fueran efectivas.
Y entonces no se dio el boom de inversión, lo que nos pasa a los países en vías de desarrollo. Los esfuerzos monetarios y fiscales del Estado muchas veces terminan en manos de bancos o compañías privadas que lo fugan a través de la fuga de capitales por esa enorme autopista para la fuga de capitales, más allá de la tributación, que son las guaridas fiscales a escala internacional. Es un problema de tremenda vigencia. Le quita al Estado poder de recaudación, pero le quita también, a través del poder de recaudación, eficiencia y capacidad, espacio fiscal para su política expansiva, pero le quita también potencia a su política monetaria y a su política financiera y a la política crediticia. Es decir, el hecho de que se hayan usado estos instrumentos para estafar a los países hace que incluso la acción del Estado sea menos eficiente y menos efectiva. En los países en vía de desarrollo, este problema obviamente es mucho peor, porque los estados son menos débiles, tienen menos capacidad de control interno, tienen menos capacidad de policía, por tanto, mucho más tienen una deficiencia para impedir que los recursos producidos en el país, que las ganancias obtenidas en el país, tributen en el país. Y no solo tributen en el país, permanezcan en el país de forma tal que alimenten su proceso de crecimiento. Los países de Latinoamérica han tenido tasas de rentabilidad en su sector privado altísimas y las tasas de inversión privada no reaccionaron de la misma manera. ¿Por qué? Porque los paraísos fiscales no solo sirven para que los recursos salgan del flujo de ahorro e inversión nacional y no tributen, sino que dan posibilidades de rentabilidad ficticias y mayores probablemente que cualquier proyecto de inversión a largo plazo en un país emergente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dinero no se va a los paraísos fiscales solo para no pagar impuestos, se va para entrar en el sistema de especulación que no paga impuestos. Porque los hedge funds y los fondos buitres tienen todo sede en los paraísos fiscales. Es decir, que nos estamos enfrentando al segmento más poderoso del sector más poderoso del sistema globalizado mundial, que son las finanzas internacionales y los fondos especulativos. Cuando un millonario en un país latinoamericano obtiene buenas ganancias, los envía afuera para ponerlos en un fondo especulativo, muchas veces un hedge fund, que ha sido además culpable de la crisis en la que caímos. Es decir, que el sistema sigue retroalimentándose. La macro del mundo anda mal. Y un elemento central para comprender ese funcionamiento, ese mal funcionamiento, son las guaridas fiscales. Y quiero terminar, porque sé que de tiempo ya me he excedido, entonces quiero terminar y voy a dejar también una presentación que tiene que ver con la cuestión de los fondos buitre. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando los países como el mío entran y se integran al sistema financiero internacional, aparecen estos fondos especulativos de la siguiente manera, y aquí quiero vincularlo con las guaridas fiscales. Los países como el mío logran crecer, pero se chocan permanentemente con lo que nosotros conocemos como una restricción externa. En Ecuador esto es más grave. Ecuador tuvo una crisis muy fuerte en 1999 por esto, 2001, y no quiero competir con el canciller que ya se fue, pero nosotros tuvimos, son 5 presidentes en 2 semanas, como producto de la crisis neoliberal. 5 presidentes en 2 semanas. Sé que Ecuador tuvo 7 en 10 años, pero nosotros 5 presidentes en 2 semanas como producto de una crisis financiera. Ahora, ¿por qué fue esa crisis financiera? Por una crisis de deuda. ¿Y cómo se armó la crisis de deuda? Están vinculados los paraísos fiscales a la crisis de deuda. ¿De qué manera? En el país se generan recursos, se genera rentabilidad, se generan ganancias, pero obviamente somos países que no tenemos divisa internacional, dólares. Entonces el país tiene que acceder a través del comercio o a través del sistema financiero a esos dólares internacionales. Pero buena parte de esos dólares se van por el camino de la fuga de capitales. Es decir, que a los problemas normales del desarrollo
por la balanza comercial, se suma la fuga de capitales que incrementa y hace mucho más incierto el proceso de desarrollo en nuestros países, le da inestabilidad. ¿Y cómo respondemos a la fuga de capitales en nuestros países? Recurriendo al sistema financiero internacional, tomando deuda externa. Y esa deuda externa se va incrementando, pero buena parte de los recursos que entran por la deuda no van ni a la inversión, ni a la obra pública, ni al crecimiento, ni a la distribución del ingreso. Se van por el canal de la fuga de capitales. ¿Cómo? A través de las guaridas fiscales. Son uno de los principales enemigos de los países en desarrollo, las guaridas fiscales. Y entonces hay que recurrir a más deuda. Eso fue el neoliberalismo en nuestro país. Tomar deuda, la deuda se fuga, el producto de la deuda se fuga y hay que tomar más deuda hasta que la deuda estalla en 1000 pedazos. Y ahí están los paraísos fiscales. Pero aparece el otro problema. Cuando estalla la deuda, hay que entrar a procesos de reestructuración de esa deuda. Y en los procesos de reestructuración de esa deuda, otro cáncer del sistema financiero, como son los fondos buitres, empiezan a asediar a los países para obtener ganancias extraordinarias. Argentina tuvo ese problema, los dos. El neoliberalismo, la fuga de capitales, las guaridas fiscales, la deuda externa, la reestructuración exitosa y después el ataque de los fondos buitres. Y entendimos que era un problema argentino, pero que no podía solucionarse en Argentina. Y allí fuimos, y veo a muchos colegas de ustedes que ayudaron a Argentina a tratar de modificar la legislación internacional para la reestructuración de la deuda soberana. De la misma manera, y porque los dos problemas son el mismo, que hoy estamos bregando acá porque haya en el ámbito de las Naciones Unidas un organismo que se ocupe de reformar no solo la arquitectura financiera internacional, sino también la arquitectura fiscal internacional, tributaria internacional. Si el mundo es global, la recaudación tiene que tener bases legales a nivel global. Es muy fácil de comprender, pero hay resistencias y quería hablar de esto. Quiero dejar claro, yo soy hoy diputado en Argentina, ha cambiado el gobierno, pero cuentan ustedes con por lo menos buena parte de quienes somos representantes del pueblo de la Argentina para apoyar esta lucha. Pero quiero decir que cuando esto llegó a las Naciones Unidas, y esto se convirtió en un comité especial que adoptó 9 principios para la reestructuración de las deudas soberanas, por primera vez una ley internacional para la reestructuración de deudas soberanas, como tiene que haber una ley tributaria internacional más clara que impida la existencia de guaridas fiscales, conseguimos un enorme apoyo, también liderado por el G77. Cuando fuimos a la votación hubo 136 votos positivos, hoy esto es una norma de las Naciones Unidas, pero hubo también 41 abstenciones y 6 votos negativos. Los votos negativos no vienen de las Islas Caimanes, de Panamá, de las pequeñas naciones que no tienen relevancia. ¿Quién se va a oponer a los fondos buitres? ¿Quién se va a oponer a las guaridas fiscales? Votaron en contra de una normativa internacional para regular las reestructuraciones de deuda y erradicar a los fondos buitres, como queremos hoy erradicar a las guaridas fiscales, 6 países: Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Canadá, Japón e Israel. Yo creo que este es el inconveniente y quería dejar esta enseñanza que vamos a tener en adelante. Luchar contra los paraísos fiscales no es oponerse a pequeños estados insulares que cubren el mundo. No son esas 60 jurisdicciones el problema. El problema está en que se trata de apéndices del sistema financiero internacional que funciona en los países centrales y que usa a las guaridas fiscales como una parte de su propio mecanismo para hacer el trabajo sucio de evasión fiscal, de manejo de activos, de ganancias sin control que necesita el sistema de especulación en su conjunto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Kicillof. Muy interesante. Vamos a seguir con el doctor Esteban Pérez. El doctor cuenta con una maestría y un PhD